esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu, ven con poder. Ven. Oh Santo Espíritu, quema mi ser y hazme renacer con tu Paséate en este lugar, haz obras grandes en este lugar y no permitas que nada ni nadie nos aparte de ti. Ven Espíritu de Dios, ven con poder, ven Espíritu de Dios, ven con fuego, ven Espíritu de Dios, ven con unción, ven Espíritu de Dios, ven y toca, ven Espíritu de Dios, ven y llena, ven Espíritu de Dios, haz obras grandes en esta noche, en este lugar, ven Espíritu de Dios. Y ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra. Ven Espíritu de Dios, dispón nuestra voluntad para determinarnos a poner en práctica esta tu palabra. Ven Espíritu Santo de Dios, ven con poder. Ven Espíritu Santo de Dios, ven con fuego. Ven Espíritu Santo de Dios, ven con unción. Ven Espíritu Santo de Dios y muévete en este lugar. Desciende en este lugar. Háblanos al corazón en esta hora. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, desciende con poder, desciende con fuego, desciende con unción, desciende y toca, desciende y llena, desciende Espíritu Santo de Dios. Quema mi ser, Espíritu de Dios, y hazme renacer en esta noche, con tu poder, muévete en este lugar, Dios. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú conoces la tristeza que puedo experimentar en esta hora. Tú sabes, Espíritu Santo de Dios, los problemas que tengo en mi casa. Tú sabes, Señor, los problemas legales. Tú sabes, Señor, los problemas familiares.
los problemas económicos. Tú los conoces todos, Señor. Por eso en esta hora te invoco en esta hora y te pido, desciende y fortalece, desciende y consuela, desciende y unge, desciende y llena, Espíritu Santo de Dios. Desciende en esta hora, oren, pidan el Espíritu de Dios. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven con poder, ven con fuego. Desciende. El Espíritu de Dios desciende en esta noche, desciende a este lugar, desciende a tu vida, desciende. El Espíritu de Dios desciende. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, Espíritu Santo. Tu poder, oh Santo Espíritu, quema mi ser y hazme renacer con tu poder, oh Santo Espíritu. Quema mi ser y hazme renacer con tu poder. Queridos hermanos y hermanas, repitan después de mí: ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más deseando recibirle en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Todavía una vez más. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. 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 Den un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Y empieza este año 2020 a correr y empieza a avanzar y se nos va la vida. Y estamos litúrgicamente en la primera semana del tiempo ordinario, que es un tiempo en el que la iglesia se reviste de verde. Generalmente el sacerdote lo van a vestir o lo van a ver vestido durante todo el tiempo ordinario de verde, como un signo de la esperanza, que en tiempos comunes, digamos, porque no hay una fiesta o una solemnidad propiamente, pues seguimos esperando en el Señor. Es decir, es como un signo de que así como en la iglesia hay tiempos fuertes de penitencia, como la Cuaresma y el Adviento, y tiempos fuertes de celebración de grandes solemnidades, como por ejemplo la Pascua, donde se viste el sacerdote y toda la iglesia de blanco, y Navidad, donde el sacerdote también se viste de blanco. También hay un tiempo que se le denomina ordinario, que es el tiempo, no porque el tiempo sea ordinario en sí, sino como un tiempo común, tranquilo, ¿verdad? Donde sigue estando la presencia de Dios y donde la iglesia sigue viéndose con esperanza delante de Dios. Y en este tiempo, en este contexto, el Señor nos trae muchos mensajes en la palabra de Dios en el día de hoy. No vamos a meditar en todos porque aquí nos quedaríamos. Vamos a tomar el Evangelio de Marcos, con el que iniciamos esta primera semana del tiempo ordinario, y pues vamos a mirar lo que nos dice hoy la palabra. Nos está hablando la palabra de Dios de que a Jesús se le acerca un leproso y le suplica de rodillas. Primero entendamos qué es o quién es un leproso. Un leproso, bueno, era una persona que sufría una enfermedad de la piel y que pensaba el pueblo de Israel que era ciertamente contagiosa. Por tanto, a una persona que le caía la enfermedad de la lepra,
que no contagiara a los demás, inmediatamente se le excluía de la familia, se le excluía de la comunidad del pueblo de Dios y se le excluía de la ciudad. No podían estar en la ciudad, entonces generalmente se iban a la parte de afuera de la ciudad a vivir. De alguna manera, a una persona que le entraba la lepra quedaba excomulgada, como que los sacan de la comunidad y no puede volver a la comunidad sino hasta que el sacerdote realmente constate y declare que esta persona está curada. Es la única manera para que estas personas pudieran otra vez reintegrarse a la comunidad. Y lo hacía el sacerdote del templo de Jerusalén, ¿verdad? Lo hacía el sacerdote como tal. No el sacerdote de Cristo como los que nosotros conocemos hoy, no el sacerdote de la Iglesia Católica, el sacerdote que hacía sacrificio en el templo de Jerusalén. Ese sacerdote es el del que nos habla la palabra, que efectivamente pues hacía esta declaración. Y entonces una persona que era leprosa estaba condenada al exilio prácticamente, o más bien a la excomunión. Era una persona que estaba fuera de la comunidad, lejos de su familia, no podía verlos, y si había comunidades por ahí cercanas tenía que decir: soy leproso, para que no se le acercara. Entonces era como una situación muy compleja, muy triste, muy dolorosa. Por esto el hecho de que este leproso se le acerque a Jesús es ya un grande atrevimiento. Imagínense ustedes que él no podía acercarse a nadie y no podía dejar que nadie se le acercara. Él tenía que decir: soy leproso, y la gente tenía que alejarse inmediatamente. Entonces, era lo que decía la ley: este leproso se salta todo esto y se acerca a Jesús. La palabra dice claramente: en aquel tiempo se le acercó. El verbo que utiliza el texto es: se le acercó a Jesús un leproso. O sea, este leproso realmente era atrevido, osado. A veces en las cosas de Dios nosotros tenemos que ser atrevidos, osados, lanzados. Y dice la palabra que él se le acercó con una finalidad: suplicarle de rodillas. También este otro verbo de suplicar, normalmente se le suplica a Dios, y es importante que lo tengamos siempre presente. Le suplicamos a Dios, y de rodillas, si está de rodillas es porque reconoce que Jesús es Dios. O sea, el gesto de arrodillarse habla de que está reconociendo que tiene delante a Dios, y por eso tiene el atrevimiento de acercarse. El leproso de alguna manera sabía: yo puedo contagiar a todo el mundo, pero a Dios yo no lo puedo contagiar. ¿Cómo va a poder contagiar a Dios? Así que si yo no me acerco a la gente para que no se contagie, sí me puedo acercar a Jesús, sí me puedo acercar a Dios, porque es claro que mi enfermedad no se le va a pegar a Dios. Era un hombre de fe, era un hombre de fe, creía en Jesús, creía en su palabra, creía en su autoridad, y por eso dice la palabra de Dios que de rodillas le lanza esta expresión: si tú quieres, puedes curar. Miren la fe que tenía este hombre. Era un leproso, tenía una enfermedad, era una persona excomulgada, excluida, pero tenía fe. Ojalá nosotros que somos de la comunidad, que no estamos excomulgados, tuviéramos la fe de este leproso. Y dice la palabra de Dios, dice así: si tú quieres, puedes curarlo. Ok, el leproso no tiene duda de que Jesús puede curarlo, pero piensa que por alguna razón puede ser que no quiera, y por eso le pide a Dios con una oración en el Espíritu. Saben, cuando nosotros le pedimos a Dios algo, a veces pedimos en la carne y le decimos: Señor, dame tal cosa, Señor, cúrame, Señor, yo necesito esto, Señor, vine aquí para que me ayudes. Y entonces empezamos nosotros a mandar a Dios como si Dios fuera nuestro súbdito que nos tiene que obedecer. Hay gente que pide así. Hay gente que pide y le dice a Dios: si tú no me concedes tal cosa, entonces yo no vuelvo a misa. Hay gente que pide así. Eso se llama pedir en la carne.
someter a Dios, obligarlo, manipularlo. Eso se llama manipular a Dios. Este hombre pide con fe y pide de tal manera que claramente dice la palabra, lo deja a Dios que Él haga lo que Él quiera. Señor, yo quiero esto, yo sé que tú puedes curarme, pero si tú no quieres, está bien, yo te sigo creyendo. Esos son los creyentes que piden en el Espíritu, aquellos que le dejan a Dios ser Dios, aquellos que no se molestan con Dios porque por alguna razón, por alguna misteriosa razón, no nos concede lo que le pedimos. O nosotros pensamos que no nos lo concede, porque al final, cuando nosotros le pedimos algo a Dios con fe, el Señor nos da 3 respuestas. Nos dice, sí, toma lo que tú me pides, tómalo. El Señor nos puede decir, todavía no. Y como nosotros queremos ya, entonces inmediatamente, si yo voy y le pido a Dios y no me responde, y le voy a la siguiente semana y nada, y voy a la siguiente vez y nada, después digo, no, Dios no me está escuchando. ¿Verdad? Dios no me está escuchando. ¿Por qué Dios no me escucha? Porque yo le estoy pidiendo algo y el Señor no me lo da. Porque nosotros entendemos que la única manera de que Dios nos escuche es que Él haga lo que nosotros queremos. Y si no hace lo que yo quiero, y si no hace lo que yo pido, entonces no me escucha. Y eso es totalmente equivocado. Es una reflexión en la carne, no en el espíritu. Dios siempre nos escucha. Siempre nos escucha. La única oración que Dios no escucha es la que usted no hace. Pero Dios nos escucha. Pero el hecho de que nos escuche no significa que tenga que hacer lo que yo le estoy pidiendo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro, porque es que aquí Dios es Él y Él decide si sí o si no, y por qué sí y por qué no, aunque yo no entiendo. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos, yo siempre traigo esto a colación, porque Jesús hizo también una oración en el Espíritu. Dice que cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, claramente dice la palabra, que Él sudaba gotas de sangre, dice el Evangelio de San Lucas, y le pidió, suplicándole al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, si tú quieres, no si yo quiero, si tú quieres. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿el Padre escuchó a Jesús? ¿Sí o no? Claro que lo escuchó. La segunda pregunta, ¿el Padre hizo lo que Jesús humanamente le pedía? ¿Sí o no? No, humanamente no. Porque Jesús le pidió al Padre que le separara de ese cáliz. Él tenía miedo de morir en la cruz y Jesús murió en la cruz. ¿Esto qué significa? Que el hecho de que Dios nos escuche no significa necesariamente que haga lo que nosotros queremos. ¿Ok? O lo contrario, de que si Dios no hace lo que yo le pido, no significa que no me escucha. Como la mayoría de la gente piensa. Si Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo, entonces Dios no me está escuchando. Así nosotros interpretamos. E interpretamos mal. Porque Dios sí nos está escuchando, pero no necesariamente está haciendo o va a hacer lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que le estamos pidiendo no nos conviene. Nosotros no sabemos. Pero ¿cómo no me va a convenir si es algo bueno para mí? Justamente hoy escuchaba yo una historia de una persona aquí en Panamá. Una historia increíble, que el hijo, ya jovencito casi ya para ir a la universidad, le pedía al papá, papá, cómprame un carro. Y el papá automáticamente le compró el carro. Y le dio el carro al papá, digo al hijo, se lo dio. Y pues prácticamente ese hijo tomó ese carro, estrenándoselo, y se mató. Se mató. Y el papá hoy día se arrepiente de haber comprado ese bendito carro. Pero no lo hubiera comprado el carro a mi hijo. Entonces, comprarle un carro a un hijo es malo. No, no necesariamente. Pero para ese hijo representó la muerte. Si no se lo hubiera comprado, quizás no se hubiera matado y todavía estaría vivo. Entonces, no porque yo le pida a Dios algo bueno, significa
que el Señor me lo tiene que dar y que como es bueno, definitivamente no hay nada malo que yo se lo pida. Y yo le puedo decir al Señor, Señor, dame, por ejemplo, una moto. Y el Señor, ¿para qué te voy a dar una moto si te vas a matar en ella? Mejor no te la doy y así te mantengo vivo un tiempo. Pero nosotros no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos. Es que el Señor no me la da y nos ponemos bravos con Él como niños rebeldes y le lloramos y hasta nos peleamos con Él porque no nos lo da. El Señor dice, es que no te conviene, a ti no te conviene. Y nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Entonces la respuesta de Dios es, toma lo que yo te doy. La segunda respuesta es, todavía no, espérate un poquito. Pero nosotros queremos ya. Y la tercera respuesta es, yo tengo algo mejor para ti. No tengo eso que me estás pidiendo, pero tengo algo mejor. Entonces tenemos que aprender a pedirle a Dios como pidió Jesús en el Espíritu. Y tenemos que aprender a pedir como pidió este hombre. Dice la palabra de Dios que este hombre leproso le dijo, si tú quieres, puedes. Él sabe que Jesús puede, pero le dice si quiere. Y esto es hermoso porque le dejamos a Dios la libertad de que Él haga lo que Él quiere. Y qué bueno que nosotros, cuando le pidamos algo al Señor, le podamos decir, Señor, yo quiero esto, yo necesito esto, me hace falta esto, te pido por esto, si tú quieres ayúdame, y si no, yo te sigo buscando, yo sigo creyendo en ti, yo sigo postrándome y seguiré pidiéndote, porque no sé si es que todavía no me lo quieres conceder, voy a rezar hasta que me lo concedas, yo voy a seguir aquí, pero hay algo que es claro, concédamelo o no me lo concedas, no te voy a abandonar, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y yo sé que si tú no me lo das, por algo será, porque eres un padre hijo, y este hijo que te ama y que sabe que tú lo amas, sabe además que tú siempre le das lo mejor. Amén. Denle un fuerte aplauso a ese Señor, Dios nos Padre poderoso, que siempre nos da lo mejor, aunque nosotros no necesariamente lo entendamos. Dice la palabra de Dios que Jesús se compadeció de él. Miren, los milagros que Jesús hizo en la palabra de Dios, no los hizo para mostrar su poder. No lo hizo por eso. En ninguna parte Jesús no le hizo milagros, por ejemplo, a Herodes, no se los hizo al sumo sacerdote, no lo hizo delante de los potentados. ¿Por qué? Porque no lo hizo para que la gente lo viera. Nosotros no podemos hacer las cosas para que la gente nos vea. Es más, cuando Jesús tuvo la oportunidad de manifestar su poder para que la gente lo viera, no lo hizo. Los mismos apóstoles, acuérdense ustedes de aquel pasaje de la Escritura cuando Jesús iba con los discípulos bajando de Nazaret a Jerusalén y pasó por Samaria, y dice la palabra de Dios que los samaritanos, como se dieron cuenta que él iba para Jerusalén, dijeron, no le damos posada. ¿Y cuál fue la actitud de los apóstoles? Señor, mandemos que caiga fuego del cielo y que los acabe a todos. ¿Cómo no van a recibir al Señor, al Mesías? Y el Señor les dijo, no es así como procede Dios. No hacemos las cosas ni por venganza, ni por rabia, ni para que nos vea la gente. Y entonces aquí dice claramente que la actitud de Jesús es compasión. Se compadeció de él, sintió con ese dolor, con ese leproso que estaba exiliado, que estaba excomulgado, que estaba lejos de su familia, lejos de su esposa, lejos de sus hijos, lejos del pueblo, lejos de la ciudad, que no tenía nada, pero que era un hombre que tenía fe y que aparte de que estaba exiliado, tenía esa fe tan grande y le daba la libertad a él de si quería o no quería curarlo. Miren qué belleza, lo dejó actuar. Entonces dice la palabra que él, extendiendo la mano, lo tocó. Ojo, esa expresión también es impresionante. Una persona no podía, bajo ninguna circunstancia, tocar a un leproso. Por eso los leprosos tenían que decir, leproso, soy leproso, que salieran corriendo. Una persona no. ¿Por qué no? Porque persona que tocara a un leproso quedaba impuro. ¿Ok? Entonces tenía que hacer un montón de ritos para ir a purificarse al templo. Entonces los judíos no tocaban a los leprosos, no los tocaban. Y dice aquí claramente la palabra que Jesús, al ver el atrevimiento y la osadía y la fe de este hombre que se acerca y le pide de rodillas y le dice, si tú quieres puedes curarme, el Señor extiende la mano y lo toca.
Y dice claramente la palabra de Dios, le dijo, si quiere, sana. Esta respuesta es hermosa. Primero, Jesús lo toca. No le importa la impureza del leproso. No le importa la condición que tiene. El Señor, así como Él se acercó, también el Señor se acerca a Él y lo toca y tiene contacto con Él. Y dice la palabra de Dios que muestra esa expresión, yo sí quiero. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios a usted no lo quiere ayudar? ¿Quién le ha dicho a usted que Dios no desea realmente hacer obras grandes en su vida? Lo que Dios no haga es simplemente porque tiene algo mejor para ti, misteriosamente hablando. Pero definitivamente que Dios siempre, que es un Dios bueno, nos quiere ayudar. No solamente puede, Dios nos puede ayudar porque es el Todopoderoso, pero no solamente puede, Dios quiere ayudarnos en cada una de nuestras necesidades. Por eso, cada que nosotros acudimos a Dios, siempre en Él encontraremos un refugio seguro, encontraremos en Él lo que nosotros necesitamos, porque Él de verdad nos ama, nos quiere y nos ayuda. Amén. Porque el aplauso para ese Dios poderoso. Marca algo especial, dice, inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpiecito. ¿Esto qué significa? Miren, si un leproso tenía un contacto con una persona limpia que no tenía lepra, por ese contacto quedaba impura. Sin embargo, este mismo leproso, teniendo contacto con Jesús, no fue la lepra del leproso la que se le pasó a Jesús, sino la pureza de Jesús la que se le pasó al leproso. Amén. Escuchen esto. No fue la lepra del leproso la que se le pasó a Jesús, sino la limpieza de Jesús la que se le pasó al leproso. Y así, con estas palabras y con este gesto de acercarse y tocar, de esta misma manera quedó limpio este hombre. Asimismo, queridos hermanos, si miramos esto desde una perspectiva espiritual, no será nuestra suciedad, no será nuestro pecado, no será nuestras porquerías cuando nosotros tenemos contacto con Dios la que se les pase a Él, sino al contrario, su limpieza, su amor, su presencia, su autoridad, su limpieza la que se nos pase a cada uno de nosotros, para nosotros quedar completamente limpios, renovados, transformados por la gracia poderosa de Dios. Amén. Denle fuerte la aplauso a ese Dios. ¿Por qué ustedes creen que Jesús le mandó que no se lo cuente a nadie? Mantener el tiempo de Jesús. ¿Alguien más? Miren, hay algo aquí interesante. Ciertamente en el Evangelio de San Marcos hay un hilo conductor que se llama el secreto mesiánico. Es decir, que Jesús como que guarda eso hasta el final, como que no se lo digas a nadie, no solo en este texto, en muchos textos, en todo el Evangelio de Marcos dice, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, es un secreto que hay que guardar. Y cuando realmente se descubre quién es Jesús verdaderamente, cuando este soldado cae de rodillas delante de la cruz y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. En ese momento se descubre el secreto mesiánico. Entonces Jesús como que lo mantiene, lo quiere reservar. Pero también hay otra realidad y tiene que ver con algo que ya dijimos. La palabra de Dios es clara, dice, no se lo digas a nadie, quiere decir que Jesús no quería que la gente supiera y decir, ay, Jesús hace milagros, vamos a que me haga también un milagro. O sea, el Señor no quería que la gente lo buscara por interés. ¿Ok? No quería que la gente lo buscara por interés, porque la gente es interesada. Si Él hace milagros, nosotros queremos ir para allá. Además, la gente es curiosa. No va donde Jesús porque cree en Él, sino para ver si hace milagros o no. No, para ver qué es lo que hace o no hace, ¿verdad? Voy a decir, a mí me pasa tal cosa, voy a ir a ver donde Él, a ver qué me dice. Por curiosidad. Nosotros podemos buscar a Jesús no porque creamos en Él, sino por curiosidad, por interés, ¿verdad? O por cualquier otra razón. Acuérdense cuando lo escuchamos hace poquito, que Herodes le dijo a los magos, vayan y digan y busquen al niño en donde quiera que esté. Y cuando ustedes lo encuentren, avísenme para yo también ir a adorarlo. Y mentiras que el bendito y desgraciado no quería adorarlo, lo quería matar.
Él quería buscar y estaba buscando a Jesús, pero no para adorarlo, para matarlo. Entonces nosotros buscamos a Jesús por muchas razones, no necesariamente porque creamos en Él. Y Jesús no quiere que lo busquemos por una razón distinta a que no creamos en Él. La única razón por la que usted tiene que buscar a Jesús es porque usted cree en Él, porque usted lo quiere seguir y porque usted sabe que Él es la vida eterna y que con Él usted va ciertamente a la pica, porque las puertas del cielo están abiertas para usted, siguiendo a este hombre que le promete y le da vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, nada más. Amén. Pero no quiere otra cosa, no quiere que lo busquemos por interés. Y el Señor es claro en esto, ¿verdad? Y por eso le decía a la gente, no se lo digan a nadie. Pero dice, para que conste, ve a presentarte al sacerdote. Ya yo expliqué esto. El leproso cuando curaba tenía que ir a presentarse al sacerdote porque él era el que declaraba que estaba puro. Y dice, ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Jesús es humilde. No era necesario esto. Sin embargo, el Señor lo manda y reconoce la autoridad del sacerdote que te termine de purificar y que te ingrese otra vez a la comunidad y te levante la excomunión. Si Jesús era el Mesías, ¿ustedes creen que podía levantarle la excomunión a esa persona que de hecho ya la había curado y la había limpiado de la lepra? Por supuesto que podía levantarle la excomunión, pero el Señor respeta también la autoridad de ese sacerdote y le dice, vaya, y que Él lo haga, que Él te levante la excomunión y que Él te inserte de nuevo en la comunidad. La humildad de Jesús es impresionante. De hecho, en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 11, 28 y 29 dice el Señor, no aprendan de mí, no dice esto, aprendan de mí que soy poderoso, aprendan de mí que hago milagros, aprendan de mí que hablo y la gente le encanta escucharme, aprendan de mí que viajo y camino y hago cantidad de obras. El Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que tenemos que aprender de Dios, nada más. Si usted es manso y es humilde, dése por bien servido, que al final es lo que usted necesita para recibir de Dios las gracias abundantes. Por eso en otra parte dice el Evangelio, te doy gracias, Padre, porque le ocultas esto a los sabios y entendidos y se lo revelas a la gente sencilla y humilde, a esa te lo revelas. Y miren qué belleza. Entonces sigue diciendo la palabra, pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Y eso es muy interesante. Primero, este hombre no obedeció a Jesús, creía en Jesús, pero no lo obedeció. Es que tenía tanta alegría. Dice, ¿cómo yo voy a callar esto? Es que Él fue el que me lo hizo. Y Él quería que la gente creyera en Él. Miren lo que ha hecho en mí. Miren lo que ha hecho en mí. Lo puede hacer también en ti. Y esto manifiesta cuando tú tienes una experiencia de Dios, tú no quieres quedarte callado, no puedes quedarte callado. Cuando usted siente ese fuego, usted quiere que también otros lo sientan. Así como yo tuve esa experiencia de Dios, también quiero que tú la sientas. Usted vino un día a la hora santa, se encontró con Dios de una manera prodigiosa, lloró, tuvo una experiencia inigualable. Y a la próxima, imagínense lo que yo viví, lo que yo experimenté, cómo el Señor me sanó, las obras que hizo en mí. Ven para que tú también lo vivas. Usted quiere que otros también lo vivan, que otros también experimenten eso. Así mismo le pasó a este hombre, y por eso al final él divulgaba y divulgaba. Y dice claramente, ya el Señor ni siquiera podía entrar abiertamente en la ciudad, porque mucha gente lo buscaba, ¿verdad?, para que le hiciera milagros. Y dice además la palabra, él se quedaba afuera, en lugares solitarios. Sin embargo, allá la gente iba y lo buscaba. Supuestamente solitarios, dice, lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Entonces ya no eran tan solitarios nada, porque estaba lleno de gente, la gente iba y lo buscaba. Bien, queridos hermanos, el Señor hoy nos da a nosotros varias enseñanzas en este Evangelio que acabamos de escuchar. Primero, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Tiene que haber fe en nuestro corazón. No podemos nosotros tener dudas en nuestro corazón en el poder que tiene Dios. Acuérdense de aquel pasaje de la Escritura donde aquel hombre intercede por su hijo y le dice, Señor, si tú puedes, cura a mi hijo. Si tú puedes. Y el Señor le dice, ¿cómo que si yo puedo? ¿Tú crees que yo puedo o crees que no puedo? Oiga, el problema aquí no es si Dios puede o no puede. El problema es, o la cuestión es, si tú crees o no crees. La diferencia, la situación está en el creer, no en el poder de Dios. Entonces, aquí claramente el Señor nos enseña a que tengamos fe y que le digamos al Señor, si tú quieres, porque sabemos que puedes. Si tú quieres,
maravillosos. Y miren, queridos hermanos, yo he visto al Señor que ha sanado a personas de cáncer, de enfermedades terminales, a las que incluso ya los médicos lo han desahuciado. El Señor lo ha hecho. Y sin embargo hay otros que el Señor no los ha curado. ¿Por qué razón? No lo sé. Dios lo sabe. Ese es el misterio de Dios. Y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Por eso la segunda enseñanza que el Señor nos da es: oremos en el Espíritu, es decir, aceptando la voluntad de Dios, no pretendiendo que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros aceptemos lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor nos invita. La segunda enseñanza que el Señor nos da a cada uno de nosotros. La tercera, que no tengamos nosotros miedo de acercarnos al Señor, que seamos gozados, porque podemos estar seguros de que a pesar de que nosotros tengamos millones de impurezas, multiplicidad de pecados, no serán nuestros pecados los que se le peguen a Dios, sino será su gracia la que se pegue a nosotros. ¿Saben ustedes lo que pasa? Cuando nosotros pecamos, tendemos a irnos y alejarnos de Dios. Por eso dice el Papa Francisco: ¿quién dijo si la iglesia es un hospital? Todos los que estamos aquí estamos enfermos, no estamos aquí porque seamos santos. No están aquí los santos, aquí estamos los pecadores. Levante la mano, ¿quiénes son los pecadores aquí? Yo el primero. No se salva nadie. Y el que diga que no, ya cometió el primer pecado, mentiroso. Así que ahí está el primero, es otro pecador más. ¿Sí? La iglesia es ciertamente un lugar de pecadores. Y ciertamente desde afuera hay quienes acusan o se justifican: ¿para que yo voy a ir a esa parroquia o para que yo voy a ir a esa iglesia si hay un montón de hipócritas y pecadores? Usted dígale, no importa si en esa iglesia y en esa parroquia hay un lugar para otro hipócrita y pecador más. Es la realidad. Entonces, queridos hermanos, no somos santos, pero tenemos algo claro: somos pecadores que venimos al encuentro del Señor con la certeza absoluta de que no será nuestro pecado el que se le pegue a Dios, sino su gracia, su amor, su misericordia, su compasión y su pureza la que se nos pegue a nosotros. Amén. En el corazón, no se quede callado. Vaya, dígalo. A mí me pasó esto, yo viví esto con el Señor. A veces en la iglesia católica nosotros tenemos esa dificultad. El Señor hace maravillas, porque el Señor, si en algún lugar y en alguna iglesia hace milagros, es en la iglesia católica. Amén. Si es en algún lugar donde lo hace, es aquí. Pero nosotros no lo decimos. En cambio, por ahí en las iglesias protestantes evangélicas, cualquier cosita que hace el Señor, de una vez van y lo dicen y lo cuentan, ¿verdad? Entonces miren ustedes, queridos hermanos, la diferencia. Tenemos que ir a anunciarlo. Alguna vez un pastor protestante decía lo siguiente: en la iglesia católica ciertamente hay muchísimos más milagros que en cualquier otra iglesia, porque ahí está la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Un pastor protestante. Imagínense ustedes, nosotros venimos aquí, venimos a un encuentro personal y real. En cada hora santa usted se encuentra con un Dios real. Usted en cualquier otro lugar, rezando el rosario, está la presencia espiritual de Dios. Hace un grupo de oración, ahí está la presencia espiritual de Dios, ¿verdad? Si usted va hacia un Vía Crucis, está la presencia espiritual de Dios. Si usted va a una procesión, ahí está la presencia espiritual de Dios. Si algunos hermanos cristianos hacen un culto, sí, ahí se hace presente Dios y hay gente de buena voluntad. Se hace presente Dios de manera espiritual, pero de manera real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Usted tiene que ir a la Eucaristía, tiene que ir a la hora santa, tiene que ir a la iglesia católica. Amén. Creo que le aplausos a ese Dios, a esa iglesia que Él ha fundado, para que nosotros nos encontremos con un Dios real, y de esa manera nosotros podamos pedirle con fe, sabiendo que Él actúa con autoridad en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, comuniquemos esto a los demás, porque si en algún lugar y en algún momento de nuestra vida, en alguna iglesia Dios hace milagros, es en la nuestra. Y seguramente si tú estás en este momento pasando por momentos difíciles, piensa en tu propio pasado y date cuenta que Dios ha actuado con poder en tu vida. Y si Dios en el pasado te ha hecho milagros, si Dios en el pasado te ha escuchado, si Dios en el pasado te ha respondido, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos ayude. Vamos a entregarle al Señor en estos momentos en el altar cada una de nuestras intenciones y necesidades.
Vamos a entregarle nuestras luchas y vamos a pedirle por ellas para que responda con generosidad. Señor Jesús, tú sabes lo que cada uno de estos hijos necesita. Ahora en la hora santa te lo vamos a poner. Queremos ponerte esas palabras, esas necesidades que tenemos, porque sabemos que te haces presente, que nos das audiencia para escucharnos, para atendernos. Y tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te pones delante de nosotros para escucharnos, para ayudarnos, para consolarnos, para tener compasión de nosotros, para sanarnos. Y nosotros te agradecemos eso, Señor, por estas 2 horitas que en este día nos regalas. No somos nosotros los que te las damos a ti, tú nos las das a nosotros, nos las dedicas para instruirnos, para enseñarnos, pero también para bendecirnos. Yo te entrego a estos hijos, Señor, y te pido que desde ya los prepares para este momento de la hora santa, donde cada uno de ellos recibirá una bendición, un milagro en tu presencia poderosa en la Eucaristía. Yo te lo entrego desde ya para que disponga los corazones de estos hijos para ese encuentro especial en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa y con la autoridad que le das a la Santa Iglesia Católica. Te lo pido a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.